¿Cómo está? Buenas tardes. Dicen, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches con todos los presentes. Esperemos por favor unos 3 minutitos para que se puedan conectar los demás compañeros. No sé si me escuchan. Buenas noches. Perfecto. Si es que no me escuchan, me hacen saber, por favor. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches con todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido en el paro en sus respectivas ciudades? Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado, sí lo escuchamos. Perfecto. Eso, bueno, esta es la tercera, ya es la tercera clase de educación vial y yo ya tengo la tarea asignada. Lastimosamente no han subido el día de ahora dentro del sistema. Igual ya hablé con Secretaría Académica. Me comunicaron que ahora a las 9 de la noche va a, a subirse la tarea. Sin embargo, yo igual al final de la clase me voy a tomar unos minutitos para exponerles y compartirles la tarea asignada. Básicamente constan de 3 preguntas. Una pregunta es en relación a un mapa conceptual.
de diferencias en contravenciones y delitos, que eso les daré yo la próxima clase. La segunda pregunta consta de un material en referencia a todo lo que hemos venido aprendiendo en conceptos básicos, 9 preguntas de conceptos básicos, y la tercera clase será destinada en cuanto a ejemplos de cómo se debe actuar en caso de un accidente y que procederemos si es que avanzamos dentro de esta clase o si es que no, ya igual será para la próxima clase. Entonces, yo al final de la clase, como les digo, les voy a poner en consideración a ustedes para que ustedes puedan observar y ir adelantando, porque yo tengo entendido que es hasta el día jueves que pueden subir la tarea y esta es del 50% en relación a su trabajo final y el otro 50% es la prueba que sería para el 1 de julio. Bueno, entonces, avanzando con la clase, ya habíamos visto más o menos cuáles son los tipos de transporte, cuáles son las terminales, cuáles son las responsabilidades y derechos de los peatones, de los conductores, de los transeúntes. También hemos visto los límites de velocidad según la ley. Es muy importante, por ejemplo, una de las preguntas que se va a tener en cuenta dentro del trabajo es cuáles son los límites de velocidad de los vehículos livianos, motocicletas y similares. Entonces, que lo tengan en consideración porque eso se les va a tomar en la tarea. Esto ya se tocó en la anterior clase. Bueno, ahora vamos avanzando y seguimos con lo que nos compete ahora, que es la identificación de la circulación. ¿Qué es la identificación de la circulación? Es la orientación por donde debe transitar un vehículo en una vía y existen tipos de vía entre los que se incluyen algunas diferentes. Por ejemplo, la red vial nacional. ¿Qué es la red vial nacional? Es un conjunto de caminos y carreteras que es de propiedad pública. La red vial nacional se clasifica en red vial estatal, la red vial provincial y la red vial cantonal. ¿Qué es la red vial estatal? Está constituido por todas las vías primarias y secundarias, siendo los caminos importantes de enorme circulación vehicular, son rutas que conectan fronteras, puertos y capitales de provincias, cabeceras de cantón y centros de producción. En cuanto a la red provincial, está constituida por los caminos vecinales y las vías terciarias, que son vías que conectan cabeceras de parroquias y lugares de producción con los caminos de red vial nacional administradas por los consejos provinciales. Que es la red cantonal, es el conjunto de vías urbanas e interparroquiales administradas por cada uno de los consejos municipales. Que es la vía pública, es el espacio de dominio común, perdón, donde pueden circular conductores y peatones. Se rige por la normativa internacional, nacional y local para su construcción, para colocarle la limitación, su nombre y su uso. Y la clasificación de la vía pública se clasifica según su localización, puede ser urbana, es la vía ubicada dentro de una ciudad o un pueblo, puede ser rural, que es la vía localizada fuera de un área urbana, puede estar en el área, que puede estar en el área rural o campo, obviamente. Y la interurbana, que también llamada carretera, es pavimentada, une ciudades o poblados. También se cuenta con la travesía, que es una vía transversal, conocido también como un pasaje que une las dos calles principales o dos vías grandes. También según su accesibilidad, puede ser gratuita. Es la vía donde no se necesita pagar para utilizarla y el peaje es una vía donde se debe pagar para poder circular con el transporte. De lo contrario, no se podrá cancelar y en caso de que se pase sin poder cancelar, obviamente, según la jurisdicción, se va a obtener una multa correspondiente a esto. Ahora, más o menos, por ejemplo, con la nueva ley de tránsito y seguridad vial, se ha dispuesto que la mayoría de peajes que, por ejemplo, ustedes pueden haber visto Panavial, donde se cobra un pasaje y donde específicamente uno tiene que cancelar y se toma un tiempo también delimitado para poder cancelar. Nos menciona que por el hecho de que no nos demoremos tanto, deberían desaparecer. Entonces, en varias ciudades, como por ejemplo aquí en Quito, en Cumbayá o en el Valle de los Chillos, se ha decidido eliminar este tipo de peajes y ahora hacerlo un peaje de manera electrónica, es decir, que las notificaciones nos lleguen de manera
personal a los correos electrónicos y que se vaya cancelando por un sistema de una plataforma, ¿no? Entonces eso ha existido en varias ciudades y ahí sí es muy importante que nosotros estemos pendientes desde el momento en el que nosotros pasamos porque tendríamos 15 días aparentemente plazo para poder cancelar este tipo de peajes, sino obviamente tendríamos nuestra respectiva contravención. O tenemos los peajes específicos que se cancelan de manera presencial y ahí obviamente no, uno no tiene que estar pendiente de si es que se cancela o no se cancela. También contamos según el destinatario. Sería el carril bici para los que circulan en bicicletas, el carril bus para la circulación de autobuses, el carril peatonal para los que transiten de manera personal, las personas que somos los peatones, el carril de tráfico rodado para que circulen vehículos a motor o bicicletas y la vía pecuaria para que se dirija el ganado y sus pastores. También tenemos según el tipo de espacios, que es la vía de dominio público y uso público, son la mayoría de calles, carreteras, zonas verdes y parques que pueden utilizar peatones y conductores. Es la vía de dominio público y uso privado, que es una vía que a pesar que es una vía pública, solo pasan personas escogidas. Ejemplo, la vía del peaje. Y también tenemos la vía de dominio privado y uso público, que son las vías en las que se encuentran al interior de una urbanización privada, pero tienen centros comerciales o negocios abiertos al público. Y tenemos las vías de dominio privado y uso privado. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una vía de dominio privado y uso privado? Serían las mismas vías de los conjuntos habitacionales en ciudades grandes que son hechos por inversión Sí, dueño de lo. sí, perfecto, Wagner. Igual yo para el trabajo, si es importante, yo les voy a ir considerando también el tema de la participación en clases. Entonces, a las personas que hayan participado igual dentro de clases, yo les voy a pegar una ayudadita dentro del trabajo, porque es importante también que vayan participando. Entonces, sí, como dice Wagner Torres, sí es justamente es una vía de dominio privado y uso privado, son las calles e interiores de, por ejemplo, de una urbanización que únicamente utilizan los propietarios o las visitas de los propietarios. Estos son espacios privados para uso privado. Eh, ¿Cuál es la importancia de las cuáles son las importancias de las vías de comunicación? Las vías de comunicación y transporte son muy relevantes para el desarrollo social, turístico, cultural y económico de un país, porque vincula zonas productivas donde circulan los productos mercantiles a través de desplazamiento vehicular y el traslado de personas. Si existe una obra vial bien ejecutada, se disminuye el riesgo de accidentes. Entonces, es una importancia de la comunicación y transporte, porque como podemos observar ahora dentro del paro nacional, nosotros hemos tenido una incomunicación de transporte, lo que ha ocasionado que muchas personas no se puedan trasladar de un lugar a otro y a su vez muchas mercancías no puedan venir. De hecho, hasta yo he visto en las noticias que hay no les dejan pasar a las ambulancias ambulancias y personas que están gravemente heridas, y eso es algo para mí absurdo, porque estas vías de comunicación y transporte, cuando es por tema de salud, jamás se puede bloquear. De hecho, hay dentro de los tratados internacionales, por ejemplo, dentro de la Cruz Roja y de la Organización de Naciones Unidas, nos menciona que no puede existir este tipo ¿cómo sería?, de prohibición de que ellos pasen. De hecho, es más, hasta en una guerra hay estas brigadas de paz en las que tienen el derecho de ser asistidos dentro de la misma, ¿no? Entonces, esto tendría si es que el Estado, por ejemplo, en su caso quiere sancionar, esto tendría grandes repercusiones a nivel legal. Entonces, es muy importante la comunicación y el transporte de vías. ¿Cuáles son los tipos de señales de tránsito? Esto también es muy importante que ustedes lo tengan pendiente, porque va a estar dentro del trabajo igual. También nosotros tenemos diferentes tipos de señales de tránsito. ¿Cuáles son las señales de tránsito? Son las señales regulatorias,
que señalan a los conductores y peatones a lo que está permitido o prohibido realizar en la vía. Estas se subdividen en señales de prohibición y de restricción y de prioridad. ¿Cuáles son las señales de prohibición? Señalan lo que se puede realizar en la vía. ¿Cuáles son las señales de restricción? Son aquellas que indican los límites de la velocidad, peso y tamaño de ellos. Uso de estacionamientos y carriles. ¿Cuáles son las señales de prioridad? Señala la ventaja respecto a quien les corresponde a pasar primero en una esquina o tramo de camino. Por ejemplo, una señal de prioridad podría ser específicamente la que existe dentro de las escuelas, las señales de prioridad, porque los niños, por ejemplo, no sé si han visto esos de que se cruce primero en las zonas escolares a los niños. Entonces, eso, por ejemplo, es una señal de prioridad. Ahora tenemos también en su segunda escala, aparte de las señales regulatorias, como ya les manifesté, que eran señales de prohibición, de restricción y de prioridad, tenemos en una segunda escala las señales preventivas. ¿Qué son las señales preventivas? Como dice su misma palabra, su propósito es advertir a los usuarios la existencia de riesgos y situaciones imprevistas presentes en las vías, ¿no? Son señales que advierten al conductor o al peatón la existencia de un peligro. Estas se clasifican en señales físicas, que son las que orientan características de la ruta, por ejemplo, que se acerque a una curva, a un túnel o un puente. Son las señales de máximo peligro, indican que hay un conducirse con extrema precaución por la existencia de una condición peligrosa o su naturaleza. Por ejemplo, una señal de máximo peligro son las que existen dentro de una vía cuando uno está viajando dentro de la carretera y dice zona de deslaves o, por ejemplo, zona de derrumbes. Entonces son señales de máximo peligro porque ya ha existido con anterioridad una condición o una advertencia que evita un siniestro o un accidente de tránsito. Finalmente, tenemos las señales informativas. ¿Cuáles son las señales informativas? Son las señales que informan o guían a los conductores y peatones. Por lo general, son en forma de rectángulo con marco de color azul, fondo blanco y símbolos negros. También las hay de color verde llamadas de orientación. Entonces, por ejemplo, dentro de las diapositivas que yo les puedo compartir, ahí ustedes pueden ver cuáles son las señales informativas, ahí tenemos algunas. Entonces, normalmente estas señales informativas son, por ejemplo, cuando hay hoteles, cuando hay algún tipo de situación que nos informa la guía o conductor o peatón. Estas se clasifican ¿en qué se podrían clasificar? ¿Alguien sabe en qué se podrían clasificar estas señales informativas? Dicen se califican en turismo y no me acuerdo otra como es. Una de ellas es turística, pero se clasifica en tres. Primero, es el audio, por favor, porque no se escucha y hay interferencia de Claudio Paul. Le voy a silenciar. Ya, ahí le estoy silenciando mejor. Ya, se clasifican en tres. Primero, la nomenclatura vial y urbana. Entonces, son las que informan el nombre de la altura de las calles, destinos, distancias, características de la vía. Nosotros aquí en Ecuador tenemos la nomenclatura vial urbana, siempre casi por lo general está compuesto por por un nombre, calle Guayaquil, nombres de personas y así. Pero en otros países lo que ocasionalmente existe es que ya están por números. Por ejemplo, en Colombia es calle número 20, calle número 30 y dependiendo de la calle, pero igual es una nomenclatura vial y urbana. Tenemos también un segundo punto, como dijo Estefanía, tenemos la información turística y de servicios. Informan a los usuarios las direcciones, destinos, rutas, ubicaciones de servicio o punto de interés turísticos. Y tenemos aquí también finalmente las señales, en cuarto punto, las señales transitorias, que son las señales que aseguran y protegen a los trabajadores a la calzada o cerca de ella. Son transitorias porque son por un periodo específico de tiempo donde se desarrolla una cierta actividad. Entonces, no olvidemos, hagamos una recapitulación, tenemos cuatro, tenemos las señales preventivas, tenemos las señales regulatorias, tenemos las señales informativas y tenemos las señales transitorias. Son cuatro, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora procedamos con la influencia
de las drogas y el alcoholismo en el tránsito. Y solo me un momentito porque creo que tengo una cierta interferencia aquí. Un momentito. Mil disculpas, es que tuve una interferencia aquí. Ya, ok. Entonces, la influencia de las drogas y el alcoholismo en el tránsito es un tema muy importante. Esto se debe a que, por ejemplo, dentro de igual de la Ley Orgánica de Educación Vial, una de las nuevas reformas es que las escuelas y los colegios tienen que acatar una malla de educación vial para las personas, para los jóvenes, porque en el mayor grado de accidentes en tránsito existe dentro de una edad que circula de los 18 años, de los 39 años de edad. Entonces, la mayor causa de accidentes de tránsito dentro del país es porque existe una influencia de drogas y alcohol dentro del tránsito. Entonces, obviamente, cuando estamos en estado de ebriedad o hayamos ingerido algún tipo de drogas, no tenemos nuestros sentidos cognitivos o los cinco sentidos para poder manejar de una manera correcta o una manera prudencial el vehículo. Entonces, es una causal muy importante dentro del tránsito y es muy importante que ustedes lo tengan previsto, porque obviamente sabemos que ¿qué pasa si es que a nosotros nos cogen manejando en estado de ebriedad? ¿Cuál sería el procedimiento que toma un agente si es que estamos manejando en estado de ebriedad? Nos llevan detenidos, licenciado. Nos hacen la prueba de alcoholemia, luego al hospital y luego a la cárcel. Más Exacto. encima lo detienen al carro. Ahora, ¿qué pasa si es que usted no se quiere hacer la prueba de alcoholemia? Me Eh, ponen se, la máxima. se supone que usted estaba efectivamente bajo el aspecto del alcohol y lo toman con el máximo del grado. Exactamente, exactamente. Eso es muy importante que lo sepan porque normalmente hay o sea, no sé, yo he escuchado mucho hasta de abogados que dicen, no, 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 no te harás la prueba, no te harás la prueba, dirán que no se hagan la prueba, bajo ningún concepto estés soplando ni nada. Entonces, eso es un mito realmente porque la propia ley de tránsito nos establece como nota, dice que debemos hacernos el alcotest y en caso de que no nos realicemos, la ley nos presumirá la máxima. Ahora bien, yo he visto casos en los que realmente la gente no se ha hecho la prueba del COTES y ha aducido dentro de audiencia en el que porque no se ha hecho la prueba del COTES también se debió haber hecho un examen psicosométrico, más o menos. ¿Cómo es el examen psicosométrico? Es ese examen que han de haber visto ustedes alguna vez en las películas, que les dicen caminen en líneas rectas, que hagan, que metan el pie abajo o sea, que alcen los pies, metan los pies abajo, que muevan una mano, para ver si específicamente se encuentran en condiciones o no. Entonces he visto que algunos abogados argumentan que si bien es cierto que si no se ha realizado esta prueba de alcotest, también es cierto que tampoco se ha realizado estos exámenes que se deben realizar. Entonces con eso se quieren bajar la multa, pero es un poco complicado de esa manera. La única manera sería, como yo les manifesté la anterior clase, es que si existe un accidente de tránsito y ustedes, por ejemplo, han tenido un daño material que supere los 2 salarios básicos unificados, lo que esta contravención de tránsito por haber sido por ingerir alcohol, ya no se transformaría en una contravención, sino se transformaría en su categoría como un delito. ¿Cuál es el delito? El delito se llama daños materiales. Entonces, al ser un delito que es en flagrancia, la categoría es diferente. Ya no se trata como una contravención, sino se trata como un delito como tal. Entonces, el procedimiento es diferente. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una contravención de tránsito, el, 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 el el procedimiento dentro de una audiencia es un procedimiento expedito, un procedimiento expedito que se lo realiza dentro de una misma audiencia. Ahora bien, si nos encontramos de un delito, ya no nos encontramos dentro de un procedimiento, porque nos encontraríamos dentro de otro procedimiento. O sea, el delito como tal tiene diferentes etapas. Tenemos, por ejemplo, la etapa de investigación previa, tenemos la de formulación de cargos, tenemos la de instrucción fiscal, tenemos la evaluatoria y preparatoria de juicio y tenemos la etapa de juicio. Ya cuando entramos, por ejemplo, en un delito de daños materiales, nos saltamos la investigación previa porque el delito va a ser flagrante.
Entonces, como nos van a ir detenido flagrantemente porque nos encontramos en un estado de alcohol y aparentemente tenemos una contravención, nos van a llevar detenidos y en el momento de formular y calificar la flagrancia, obviamente vamos a ver que no es una contravención de tránsito, sino que el salario, por ejemplo, en este caso de daños materiales, el salario ha superado los dos salarios básicos unificados, entonces lo que se tiene que cancelar a la otra persona que se le ha chocado en el siniestro, digamos que es $900. Entonces, eso va a generar que exista el delito y el procedimiento obviamente va a ser diferente, se va a hacer por un procedimiento directo. ¿Ya? Entonces ahí no se va a juzgar por la contravención, sino se va a juzgar por el delito y ahí no se va a ir preso la persona. Más bien no se va a ir detenido, sino va a salir dentro de la audiencia de calificación de flagrancia. Entonces, como no se va a ir detenido, siempre es importante que dentro de esta instrucción fiscal, obviamente se llegue a un acuerdo con la otra parte para poder llegar a una solución, porque estos delitos son susceptibles de mediación y negociación hasta antes de la instrucción, hasta antes de la instrucción fiscal, o sea, dentro de la instrucción fiscal. Entonces, eso es importante. Si alguna vez ustedes están conduciendo el vehículo, tienen un siniestro y están en estado de embriaguez, y lo más, si no, o sea, si supera los dos salarios básicos unificados, sí sería importante que en vez de que se vayan detenidos, puedan hacer un daño material por delitos. Ok, entonces, partiendo de esto, ¿qué es el alcoholismo? El alcoholismo es causado por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas que afecta a los sentidos y es causante de los siniestros de tránsito. Entre las disposiciones vigentes destinadas a minimizar los riesgos en momentos de conducir, se encuentran aquellas que prohíben estrictamente el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los conductores. Por ejemplo, el artículo 182 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone que no se podrá conducir vehículos automotores si se ha ingerido alcohol en sus niveles superiores a los permitidos según las escalas que establezcan en el reglamento, ni sustancias estupefacientes, narcóticos y psicotrópicas. Todos estos conductores están obligados a someterse en el momento que el agente de tránsito lo solicite a las pruebas que establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y la negativa de los conductores de realizarse sus exámenes que señalen en esta ley y su reglamento sería considerada como la presunción de estar en el máximo grado de intoxicación. Ahora bien, es algo muy importante mencionar que dentro de la influencia de las drogas, no existen mecanismos, bueno, al menos es algo que se quiere cambiar dentro de la ley, porque no hay esos mecanismos específicos que puedan someter dentro del momento de la detención flagrante a hacer este examen de drogas, por ejemplo. Entonces, si alguna persona le detienen aparentemente por haber consumido marihuana, ejemplo, es complicado o sea, que se pueda demostrar, y si es que se puede demostrar, es también aún más complicado, porque si es que lleva una poca cantidad que el conductor esté llevando, por ejemplo, una poca cantidad, también se puede librar dentro del juicio porque ahora hay una resolución de la Corte Constitucional que menciona que si una persona es consumidora por ejemplo, en relación a la marihuana, es específicamente, si una persona es consumidora de marihuana, puede demostrar ante el tribunal que es consumidora y puede librarse porque no hay una escala máxima. Sin embargo, hay escalas en referencia a estas tablas, pero obviamente si es cocaína o es heroína o es otro tipo de drogas, es mucho más complicado demostrar. No aplicaría esta sentencia que yo les menciono. Bueno, ¿cuál sería un mecanismo para ver la influencia de las drogas? Es obviamente una prueba de orina o una prueba de sangre que se debería efectuar dentro del momento de la calificación a la flagrancia, que es dentro de las 24 horas a la detención, porque recordemos que la flagrancia se debe realizar, la audiencia de flagrancia dentro de las 24 horas posterior a la detención y a la que se emitió el parte, porque si es que se realiza fuera de estas 24 horas, el caso aparentemente se canría y no sería flagrante. ¿Y por qué? Porque sería en contra del debido proceso, lo que está consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República. Ok, entonces, en cuanto a los controles de alcoholemia, es mucho más fácil porque para saber cuánto alcohol consumió un conductor, se realiza el control de alcoholemia, que consiste en medir el consumo de alcohol a través de un aparato llamado alcoholímetro, que es un instrumento usado para determinar el nivel de alcohol que se haya presente en la sangre, un líquido o un gas.
el conductor tendrá que soplar en una boquilla que tiene este aparato. Lo que sí es que en algún momento cuando se le realice el examen de alcoholemia, ustedes están en el derecho de observar que esta boquilla del alcoholímetro sea cambiada y sea nueva. Entonces, el agente de tránsito siempre tiene que portar una boquilla nueva. Entonces, resulta que a veces ellos mismos quieren hacer, por ejemplo, estos controles de alcoholemia cuando ya han ocupado dentro de otros conductores y obviamente un grado de alcoholemia se va a quedar dentro de estas boquillas, entonces siempre es importante que ellos cambien. En caso de que no cambien y ustedes no se quieran hacer, ahí sí tienen derecho, por ejemplo, a no hacerse, porque obviamente no existen las garantías del debido proceso. Entonces siempre es importante que se lo tengan en consideración de que en un momento dado tenemos que cambiar y tenemos que tener una boquilla nueva. ¿Y qué es la tasa de alcoholemia? Concentración de alcohol en la sangre. La alcoholemia representa el volumen de alcohol que hay en la sangre y se mide en sus gramos por cada litro de sangre, o es un equivalente en aire aspirado. La alcoholemia, por pequeña que sea, puede alterar la capacidad de conducir, incrementando el riesgo de los accidentes, porque obviamente no vamos a tener los mismos reflejos que cuando estamos como sin haber consumido ninguna, ninguna, ninguna copa de alcohol. Eso. Aquí está la escala de sanción según el COI que podemos observar. El Código Orgánico Integral Penal nos establece la escala de sanciones, ¿no? Nos menciona en su artículo 385 que la conducción de un vehículo en un estado de embriaguez, que menciona que la persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez será sancionada de acuerdo con la siguiente escala. Me esperan un momentito porque están agotándose estoy con audífonos y se están agotando la batería. Entonces me voy a desconectar para poder conversar. ¿Ahí me escuchan igual o no? Sí, Sí, licenciado, listo. ahí se le Se escucha. estaba un poco Sí, doctor. intercortándose nomás. Ah, ya, perfecto. Ahí me escuchan A mejor. ver. Sí, estaba sin batería, se estaba agotando. Bueno, las escalas de sanciones, esto está en el Código Orgánico Integral Penal. Esto, a mi criterio, debería constar en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre o en su reglamento. ¿Por qué? Porque la normativa de tránsito es una normativa para mí, es especial. Entonces tiene su propio regulamiento y tiene sus propios mecanismos competentes, como por ejemplo la ANT, que es la reguladora de la Agencia Nacional de Tránsito. Sin embargo, esto se encuentra delimitado en el Código Orgánico Integral Penal y esa fue una de las repercusiones que hicieron algunos asambleístas dentro de la nueva ley, porque esta ley aparentemente no es ni muy antigua porque fue promulgada más o menos en noviembre del anterior año. Pero bueno, esto se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal, como les digo, y nos menciona que la persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez será sancionada de acuerdo con la siguiente escala. Primero, si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará la multa de un salario básico unificado del trabajador en general y la pérdida de 5 puntos de su licencia de conducir y 5 días de privación de libertad. Ahora, si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,8 a 1,2 grados de alcohol, se aplicará la multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pérdida de 10 puntos de su licencia de conducir y 15 días de privación de libertad. Y si el nivel por litro de sangre supera el 1,2 gramos, se aplicará la multa de 3 salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad para los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga. La tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contenga es cero y un límite máximo de alcohol es de 0,1 gramos por cada litro de sangre, o sea, es mínimo porque ellos tienen más responsabilidad en referencia a las actuaciones que están realizando, porque normalmente, por ejemplo, hay la mayor parte de accidentes de tránsito en carreteras es causado por los transportistas de alta carga. ¿Por qué? Porque están ingeridos de alcohol, porque hacen acciones imprudentes, o en su caso porque muchas veces se quedan dormidos. Entonces, por eso la ley o el legislador no les ha dado tanta tolerancia en referencia al consumo
al consumo de bebidas alcohólicas. Como podemos ver, dice que la tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópico preparado que las contengan es cero. Y un nivel máximo de alcohol es de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder de dicho límite, la sanción para el responsable será la pérdida de 30 puntos en su licencia de conducir y la pena privativa de libertad de 90 días. Además de estos casos, como medida preventiva, se prenderá el vehículo por 24 horas. Entonces, hay algunas sanciones, no solo de carácter personal, sino también a la licencia de conducir y de carácter real, que es a la privación del vehículo. Ok. Ahora vamos con los primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son muy útiles para saber qué medidas tomar en un momento de urgencia. Es muy importante porque muchas veces dentro de un accidente o dentro de un siniestro, tal vez por los nervios o por el estado actual en que nos encontramos, no sabemos cómo reaccionar. Entonces, sí tenemos que tener una educación dentro de los primeros auxilios. De hecho, esto en el momento en el que nosotros sacamos nuestras licencias de conducir, tenemos una clase específica en relación a la seguridad vial y a los primeros auxilios, que por ejemplo ahí nos enseñan a hacer maniobras básicas. Sin embargo, como les digo, los primeros auxilios son muy útiles para saber qué medidas tomar en un momento de urgencia dado. Estas pueden variar según las necesidades de la víctima o los conocimientos del socorrista. Es importante saber qué hacer y no hacer y qué no hacer en el momento, porque hay veces que muchas veces igual en los accidentes de tránsito tienen algún grave golpe o alguna contusión o conmoción han sufrido y en el momento de la desesperación uno por ayudar, en vez de ayudar, termina perjudicándole porque terminan cayendo en estado de coma o en estado vegetativo por nosotros no saber hacer las debidas diligencias. Entonces a veces es mejor también dejarles y sin moverles nada a estas personas, depende del siniestro. Entonces, el propósito de conocer los primeros auxilios es de tener conocimientos básicos, ¿no? Tener conocimientos básicos que nos permitan, en la medida de lo posible, estabilizar al paciente, aliviar el dolor, ansiedad, hasta el momento en el que pueda ser atendido por un personal más capacitado. Los primeros auxilios aplicados correctamente pueden ser incluso la diferencia entre la vida y la muerte de la persona involucrada, que bien podría identificarse como un ser querido muy cercano o una persona que nos esté acompañando. Un accidente que en el principio no es fatal puede transformarse en un grave riesgo para la vida si no es atendido correctamente y al tiempo. Recordemos que los primeros auxilios implementados pueden ser muy peligrosos tanto para la víctima como para quien los aplica. Algunos de los conocimientos que se comprenden en los primeros auxilios nos permiten dar apoyo primario, por ejemplo, a las siguientes situaciones. Por ejemplo, a las situaciones de asfixia, de reanimación cardiopulmonar, hemorragias, envenenamientos, quemaduras, golpes de calor y deshidratación, lipotimia y coma, esguinces y fracturas y mordeduras. Entonces, este tipo, por ejemplo, de acontecimientos, ¿no? Es importante saber los primeros auxilios porque podemos salvar vidas, podemos evitar las lesiones de la víctima, se agraven, ayudar a que la víctima o paciente accidentado se recupere más rápido y de una mejor forma física y emocionalmente. Lograr el traslado oportuno y adecuado de la víctima frente a una situación de emergencia. La persona que auxilia tiene la responsabilidad de manejar adecuadamente la escena en las que se va a trabajar, analizar los posibles peligros y evaluar el estado de la víctima. Tenemos que llevar obviamente un botiquín dentro del vehículo porque obviamente, como les decía, si no existe también una contravención en caso de no llevar el botiquín o los primeros auxilios. ¿Qué es el botiquín? Es una colección de suministros y equipo básico de medicinas que se utiliza para dar los primeros auxilios en caso de emergencia. Se debe contar con un botiquín no solo en el vehículo, sino también en el hogar, en una institución educativa, en el trabajo, en un lugar público y otros espacios. En caso de que una emergencia producida por un accidente se utiliza para salvar la vida y evidenciar complicaciones y evitar complicaciones. ¿Qué debería contener un botiquín para ustedes? ¿Qué nomás debería contener un botiquín? Alcohol, gasa,
¿Qué más? Compañera. Gracias, compañero. Analgésicos. Y puede ser, profe, tiene que contener alcohol, gasas, también lo que es esas cajitas para los golpes. Ujú. Sí, o sea, un material de curación y medicamentos que no contengan riesgo para el personal, ¿no? Como dicen, claro, gasas, alcohol, pinzas, instrumentos. Entonces, por ejemplo, el botiquín debe tener específicamente materiales de limpieza y desinfección. Por ejemplo, suero fisiológico, alcohol antiséptico, jabón Vendas. antibacterial, materiales para cubrir como gasas estériles, vendas de gasa, vendas elásticas, curitas, esparadrapos, vendas triangulares, mascarillas médicas, instrumentos de trabajo como pinzas, tijeras, termómetros, guantes de látex, goteros, jeringuillas y algunos insumos varios como manual de primeros auxilios básicos, un listado de teléfonos de emergencia, cuadernos de registro, lápiz y borrador o linterna, papel higiénico, algodón, bolsas de plástico, vasos desechables, cucharas desechables y suero. ¿Qué cuidados debemos tener con el botiquín? No deberá ser expuesto a la luz directa del sol. Los medicamentos deben estar en los empaques originales, deben estar ubicados en sitios libres de humedad y temperaturas ambiente, deben estar ubicados lejos y del alcance de los niños y no deberá estar cerrado con candado. Revisar el contenido por lo menos cada 3 meses y reemplazar la medicación e insumos caducados. Las personas que realizan los primeros auxilios deben brindar información necesaria, por ejemplo, el número telefónico desde el cual se está reportando la emergencia, el lugar y el nombre de la persona a quien lo reporta, detallar la clase de urgencia actual, si alguien está presentando asistencia inmediata o no. Por ejemplo, a continuación se presentarán algunas recomendaciones que forman parte de la educación enfocada a los primeros auxilios a considerar. Por ejemplo, en asfixia, cuando la víctima sea consciente, se coloca detrás de la víctima, se coloca la pierna del rescatista en la mitad de las piernas del paciente, se envuelve el puño de una mano con la palma de otra, se colocan ambas manos por encima del ombligo, 4 dedos por debajo de las costillas, justo debajo del esternón. Se presiona el abdomen con movimientos sucesivos, empujando hacia atrás, hacia arriba, es decir, 5 compresiones fuertes hacia arriba y hacia atrás. Esta maniobra se repetirá hasta que se consiga extraer el cuerpo extraño o que la víctima que quede consciente. ¿Cuáles son los primeros auxilios para una quemadura? Por ejemplo, para una quemadura en primer grado se debe hacer lo siguiente. Se debe enfriar la quemadura con agua fría limpia. Se debe cubrir con un vendaje estéril o un trozo de tela limpio. No se debe arrancar la piel de las ampollas. No se debe colocar cremas, dentríficos o productos naturales en ese momento. Ya a posterior sí, pero en ese momento no. Se debe acudir al médico, ¿no? También en los primeros auxilios en casos de heridas, tenemos descubrir el área afectada, limpiar con gasa y suero fisiológico para ver mejor. Se debe presionar un área cercana a la herida para bloquear el flujo sanguíneo y evitar que la hemorragia continúe. Trasladar a la víctima a la casa de la salud más cercana y controlar el sangrado, limpiar la herida, cubrir lesión, trasladar al paciente a un hospital en caso de que haya sufrido alguna, por ejemplo, alguna despresión de su brazo o algo. Lo que se deberá aplicar ahí es un torniquete alrededor del brazo para evitar que exista el sangrado. Por ejemplo, en caso de que haya existido en cambio alguna haya perdido un dedo o alguna extremidad, es importante también que en ese momento se pueda poner el dedo en algún lugar frío, por ejemplo, de hielos, para que a posterior en la casa de salud el dedo sea puesto en consideración de los médicos y pueda ser cosido. Entonces, y si es que el dedo se pone, por ejemplo, en una bolsa de hielos y después de 1 hora o 2 horas se llega al hospital con el dedo ahí en esta bolsa de hielos, este personal de salud puede coser el dedo y otra vez se puede tener la movilidad del dedo. Entonces es importante saber este tipo de cosas. Y finalmente, los primeros auxilios en caso de una hemorragia nasal es si el afectado siente al afectado con la cabeza inclinada hacia adelante, el accidentado debe respirar por la boca y se debe apretar la nariz, no debe tragarse la sangre. En 10 minutos
debe soltar la nariz. Si persiste la hemorragia, haga lo mismo y si continúa, acuda a un médico. Entonces son los principios básicos que tenemos que tener en casos de asfixia, hemorragias, primeros auxilios y algunos tips, ¿no? Esto no sé si ustedes les vayan a dar a las clases, pero sí sería importante que de manera presencial les hagan saber, porque esto es más que, bueno, un abogado, esto les debe dar un paramédico o un médico, pero sin embargo es importante porque esto forma parte de la educación vial. Bueno, ¿cuáles son las normas consideradas, normas de seguridad consideradas para el uso de vehículos de dos ruedas? Por ejemplo, la bicicleta, cuando use bicicleta debe tener en cuenta mantener la bicicleta siempre en un buen estado, revisar los frenos, pedales y llantas para usarlas, debes tener las luces adecuadas, debes conducir y evitar usar el teléfono y escuchar música, siempre se debe utilizar el casco, de hecho es una contravención en caso de no utilizar el casco, así sea una bicicleta, se debe aplicar las señales manuales ciclísticas, se debe mantener una distancia prudente con los vehículos que la anteceden, se debe transitar en lo posible por las vías exclusivas para ciclistas, se debe evitar en superficies resbaladizas como pavimentos con arenillo, pavimentos con aceites o combustibles derramados. Se debe respetar las normas de tránsito. En cuanto a las motocicletas, se debe mantener la motocicleta siempre en buen estado. Cuando conduzca, evitar usar el teléfono y no escuchar música, utilizar el casco y la ropa de seguridad con sus importantes, con sus debidos instrumentos. Es mantener una distancia prudente para los vehículos que los anteceden. Es evitar circular en superficies resbaladizas, tal y cual como las bicicletas. Es evitar manejar somnoliento o con cansancio, es considerar que la motocicleta es un vehículo, por lo tanto deberá circular ocupando su carril. Entonces no hay que hacer el rebasamiento como normalmente vemos en las ciudades que los motociclistas van por la mitad, sino obviamente se debe ocupar un carril, se debe respetar las normas de tránsito y se debe rebasar por la izquierda. ¿Cuáles son las normas para reducir la contaminación vehicular? Los motores de combustión interna de los vehículos emiten varios tipos de gases y partículas que contaminan el ambiente, como por ejemplo los óxidos nitrosos, monóxidos de carbono, dióxidos de carbono, compuestos orgánicos volátiles y macropartículas, debido a que el combustible diésel y la gasolina contienen impurezas que no se queman del todo en las cámaras de combustión. Las medidas para reducir la contaminación son restringir en cierta medida el volumen total del tráfico vehicular, usar otros medios de transporte amigables con el ambiente, como por ejemplo las bicicletas, transporte con el motor eléctrico, así como el uso de transportes públicos, usar combustibles que no contengan plomo, que sean eficientes y amigables con el ambiente. Vamos con los primeros auxilios, parte 2. ¿Cuál es el conocimiento de la aplicación correcta de los primeros auxilios? Permite identificar qué medios a tomar en un momento de urgencia. Pueden ser incluso la diferencia, como les dije, entre salvar la vida de una persona involucrada. Frente a esta situación de emergencia, la persona que auxilia tiene la responsabilidad de manejar adecuadamente la escena en la que se va a trabajar, analizar los posibles peligros y evaluar el estado de la víctima. Debe identificarse con voz alta y clara como una persona capacitada en primeros auxilios, utilizar guantes en todo momento. Si en el lugar no es seguro, no se debe acceder a él. Entonces, ¿qué se debe hacer siempre cuando estamos en un momento tenemos que hacer una llamada de emergencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa normalmente cuando existe un accidente de tránsito? Nosotros contamos con antes era ahora se llama SPAD, antes era el SOAT. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros contamos con el SPAD. Entonces, una categoría dentro de lo que debemos primero siempre hacer, hasta para que nos reconozca este SPAD, es por ejemplo, nosotros estamos por la vía pública y tenemos un accidente, ya sea en nuestro carro, ya sea en nuestra moto o en cualquier medio de transporte, bueno, más carro y moto, nosotros debemos llamar hacer una llamada de emergencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que nos reconozca el SPAD, debemos llamar a un agente de tránsito.
Entonces, este agente de tránsito va a levantar un parte policial. Este parte policial em, nos va a seguir como referencia del hecho y si es que existe alguna, por ejemplo, alguna gravedad o existe que sea algún herido o algo, el agente de tránsito va a llamar a una casa de salud, va a llamar a una ambulancia para que nos dirija a una casa de salud y nos haga un informe del avalúo y daño de lo que nosotros hemos sufrido dentro del accidente. Pero ¿qué pasa si nosotros tuvimos un accidente? Por ejemplo, tenemos un accidente en la motocicleta y el conductor se huyó. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que uno, si es que va y no levanta ningún parte policial y no se va directo a la casa de salud, va a pasar que el SPAT no nos va a reconocer este seguro porque nosotros tenemos que dar el respectivo aviso y seguir los protocolos del caso. Entonces, siempre que se pueda y en las ciudades que hay un agente de tránsito, de lo contrario a la Policía Nacional, es importante que llegue la policía y haga un levantamiento de lo que ha pasado en el siniestro. Así ustedes vayan y se hayan dado contra la vereda y hayan sufrido el accidente. Si es así, igual tenemos que hacer el levantamiento para que nos puedan reconocer. Entonces, ese sería el procedimiento. Entonces, la llamada de emergencia. En caso de un siniestro de tránsito, se debe realizar una llamada de emergencia marcando al 911. La llamada de emergencia debe ser tomada con mucha importancia y responsabilidad, ya que la persona que la realiza guiará el auxilio a un lugar del siniestro. Se debe proporcionar datos de la situación del evento del paciente. Recordemos que debemos mantener la calma y entregar los datos reales y precisos. Pida que alguien llame o realice por usted la llamada en caso de estar solo. Si usted va a llamar, proporcione la siguiente información: descripción del accidente, asalto, niña, violencia familiar, siniestro o tránsito, lugar del accidente, dirección exacta con puntos de referencia que puedan ver y sean coincididos, los números de víctimas, la condición física de las víctimas, si respira, si tiene pulso, si está consciente, el tiempo transcurrido desde el evento y su nombre y el apellido. Además de ello, el número de teléfono de donde usted está realizando la llamada. ¿Qué va a ser? Van a existir una evaluación inicial, que los primeros minutos posteriores a un siniestro de tránsito son los más importantes para salvar la vida de las personas, ¿no? Entonces toca determinar el estado de conciencia, verificar si respira y si tiene pulso, controlar las hemorragias severas en caso de existir, de tener signos vitales, la víctima, usted debe continuar con la evaluación, identificarse a la víctima que sabe primeros auxilios, pida permiso para atenderle. Si la persona rechaza su ayuda, respete su decisión. Una vez junto al paciente, intente llamar su atención y preguntarle cómo se encuentra. Evalúe el estado neurológico. Si encuentra hablando con respuestas coherentes, sabe su nombre, la fecha, su lugar, el lugar en donde se encuentra. Y si la víctima está inconsciente, evalúe la presencia de pulso y respiración. Ahí también existe la respiración de boca a boca. Es que si la víctima está inconsciente, verifique la respiración y el pulso. Observe que el pecho de la víctima se eleve a su posición normal. Esto durante no menos de 5 ni más de 10 segundos para evaluar la presencia de respiración. Si el paciente no respira, pero tiene pulso, realiza lo siguiente. Es importante hacer la respiración de boca a boca si el paciente no respira, pero tiene pulso. Obviamente, si no respira y ya no tiene pulso, eso nos da a entender que la persona ha fallecido. Entonces, tenemos que abrir la boca de la víctima e inclinar la cabeza hacia atrás. Cubra con su boca la boca de la víctima. Con sus dedos presione la nariz de la víctima tapando los orificios nasales como una pinza. Sople suavemente hasta que mire que el pecho se eleve. Retire su boca de la boca de la víctima y deje de presionar la nariz. Repite este procedimiento por 12 veces, una vez cada 5 segundos, hasta que se pueda observar que el pecho de la víctima se eleva y vuelva a su posición original. Si la persona no respira y no tiene pulso, coloque a la víctima en una superficie dura y realice compresiones torácicas en el centro del pecho. En adultos, la presión del tórax se debe realizar con 2 manos en una forma recta y enérgica, 30 compresiones torácicas y 2 respiraciones boca a boca. Por 5 ciclos con un operador, se debe realizar de 100 a 120 compresiones y 12 respiraciones boca a boca por 1 minuto. En niños de menores de 8 años, la presión del tórax se hace con una sola mano en el centro del pecho según la corpulencia del niño.
30 compresiones torácicas y 2 respiraciones boca a boca por 5 ciclos de 2 minutos con un operador. Se debe realizar de 100 a 120 compresiones y se debe realizar y 12 respiraciones de boca a boca por 1 minuto. ¿Cómo debemos actuar en un accidente de tránsito? Primero, debemos... Espérame un momentito Esperen un momentito que se... Bueno, esta pregunta yo le voy a dejar para la próxima clase, más bien porque les voy a explicar. Y esta también va a estar dentro de la prueba y, bueno, dentro del trabajo. Entonces, es cómo actuar dentro de un accidente de tránsito. Entonces, si hay un siniestro menor, si no hay arreglo entre los involucrados, si el conductor huye, si hay una caída de un pasajero, si hay una muerte en un sitio o si los documentos, qué documentos deben llevar los conductores. Entonces, esto ya les voy a dar yo la próxima clase. Entonces, yo les voy a presentar igual ahorita la tarea para que ustedes le tengan presente y le puedan tomar una fotito también para que sigan adelantando. Este igual va a estar subido dentro de la plataforma dentro de las próximas horas, pero en vista de que todavía no le ha podido subir, no la han podido subir, entonces yo les voy a compartir. A ver, me esperan un momentito, voy a buscar el archivo nada más. A ver. Ya, escuela. A ver. Oye, Diego. Sí se puede sí se comparte en la pantalla el tema, el trabajo. Sí, Ya, son 3 preguntas básicamente. La primera pregunta es, vamos a realizar un mapa conceptual que puede definir cada una de las contravenciones de tránsito y delitos de tránsito que existen en la legislación ecuatoriana, tomando referencia el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, hay de primera, las contravenciones de ahí de primera a séptima, eso yo también les voy a dar en la próxima clase. Y también los delitos específicos de tránsito. Entonces, ¿cuál es su clasificación y concepto? Entonces, nos vamos a diferenciar con mapas conceptuales. La segunda pregunta, tomarle una fotito, por favor, a esto, porque como todavía no está en el sistema, entonces para que le vayan haciendo una captura de pantalla igual. La segunda pregunta es definir los siguientes conceptos. La luz intermitente de color rojo significa que es permitido estacionarse sobre un cruce peatonal marcado. Señale 3 tipos de derechos del peatón. Son ¿qué clases de transporte terrestre existen? ¿Cuáles son los 2 tipos de vías? ¿Cuáles son los tipos de señales de tránsito? Eso es lo que vimos hoy. ¿Cuáles son las partes de una carretera y define cada una de ellas? Vimos en la anterior clase. ¿Cuáles son los límites de velocidad, tanto en su límite máximo, rango moderado y fuera de rango moderado de los vehículos livianos o similares? ¿Y cuáles son los factores que influyen en la ocurrencia de un siniestro? Eso vamos a ver la próxima clase. Y finalmente, también lo que vamos a ver la próxima clase es cómo actuar en caso de un accidente de tránsito, en caso de que un conductor huya, así como si existe una muerte en un sitio de un siniestro, detallar un ejemplo concreto y las posibles soluciones. Igual, a pesar de que vayamos a ver dentro de la próxima clase, esto es materia de educación vial y ustedes pueden ir consultando dentro del internet o consultando en libros de educación vial en referencia a esto. Igual tenemos la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, su reglamento y el Código Orgánico Integral Penal como base para poder guiarnos en la tarea. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta referente al tema, que me haga saber. Igual, si es que alguien tiene en la próxima clase alguna pregunta, me hace saber también.
y por favor que el trabajo se suba en PDF. Ahí yo les puse una notita que dice realizar el ejercicio en el programa Word, o PowerPoint y convertirlo a PDF y subirlo a la plataforma en un solo archivo. Yo preferiría que sea en Word y se lo convierta en PDF, pero algunas personas en cuanto a los mapas conceptuales tienen mayor facilidad de hacerlo por medio de PowerPoint. Entonces, hasta aquí quedaría la clase de hoy y ya estaríamos pendientes de la última clase que sería, no sé qué día sería, creo que es el miércoles. Mañana. Mañana, entonces, perfecto. Desde mañana, licenciado. Ya, perfecto, entonces. Si es que alguien tiene alguna duda concerniente al trabajo, que me diga, y si no, hasta aquí quedaría la clase de hoy. De mi parte tendría que analizar la pregunta primera porque como es captura, entonces que dice para este trabajo es necesario realizar mapas conceptuales que pueda definir cada una de las condiciones de tránsito. Y ¿Sí le copiaron las preguntas todos? Disculpe, la última parte no se entiende de la pregunta 1 que dice colocar conceptos en caso de existir particularidades, colocar a su cinta. ¿Qué es su cinta? Disculpe. O sea, sucinto es de manera breve. ¿Perdón? De manera breve, específica, no tan alargado. O sea, un concepto o una particularidad. No quiero que me pongan, por ejemplo, un concepto enorme, grandísimo, sino sucinta se refiere a concreto, pequeño, concreto, delimitado. Eso. Disculpe, una preguntita. Claro. ¿Puedes apagar? Licenciado, verá, mi pregunta es, ¿se debe hacer el deber con todo el material que está subido en la plataforma o si se puede consultar del internet? O sea, le pregunto no tengo problema si consultan del internet, la verdad, pero sí sería importante que si ustedes sacan algún material de internet, me pongan la bibliografía de dónde sacaron, porque no me van a sacar tampoco de Wikipedia, porque eso no es una fuente oficial. Entonces, siempre las fuentes que ustedes consulten, que sea de manera oficial. Por ejemplo, ahí yo les estoy poniendo en la primera pregunta el Código Orgánico Integral Penal. Es una ley, es un código específico, es algo que es oficial y, por ejemplo, libros de educación vial y eso, pero si es que sacamos, por ejemplo, fuente Rincón del Vago, fuente Wikipedia, no sirve porque no es una fuente oficial, porque como todos sabemos, Wikipedia puede manipularlo cualquier persona, hasta nosotros podemos manipularlo y poner cualquier información. Entonces, si vamos a sacar de internet, que sea información verídica y información veraz. Por ejemplo, podemos sacar de estudios jurídicos, hay papers de estudios jurídicos, hay papers del Ministerio de Educación, hay papers de la Agencia Nacional de Tránsito, hay papers de ANETA, hay papers de la misma asamblea, esas son las fuentes donde ustedes van a poder sacar por ejemplo, la información. Entonces, hay guías específicas donde sí se delimita este tipo de información. O si no, de las que están subidas del sílabus, o si no, dentro de las mismas clases que yo les he venido dando. Ya, licenciado, muchísimas gracias. Le hice una pregunta. En la segunda que dice en punto 2, dice, es permitido estacionar sobre un cruce peatonal marcado. Ahí solo Ahí pone sí o no, ¿por qué? En todas esas va sí o no, ¿por qué? No, solo en esa, porque son preguntas diferentes y podemos leer. Dice, señale 3 derechos del peatón en la 2.3. Entonces ahí no vamos a poner sí o no, ¿por qué? Sino vamos a poner los derechos que tiene el peatón. Entonces son preguntas así pequeñas y básicas que yo les he hecho de todo lo que hemos venido tocando dentro de estas clases. Eso sería, entonces, si alguien tiene alguna duda más, que me haga saber, y si no, ya, muchas gracias. Doctor, buenas. Una última consulta. Claro, dígame. La pregunta de los conceptos, justo la primera opción, la luz intermitente de color rojo, ¿es referente al semáforo o...? Sí, referente al semáforo. Bien, ok. Ajá. Doctor, una consulta, buenas noches. Buenas noches.
Acerca de lo que dice que es necesario realizar mapas conceptuales, ¿cuántos tendrían que ser más o menos? A ver, dicen, pueden definir cada... O sea, dependiendo, hay más o menos a de ser unos 7 mapas conceptuales, porque como son, o unos 8, porque como son las contravenciones de ahí de primera a séptima clase, entonces ya ahí van 7, y de ahí en los delitos pueden hacerlo uno específicamente en relación a los delitos. Entonces, más o menos les ha de salir unos de 7 a 8 mapas conceptuales. Doctor, sabe que en cada, Listo, disculpe, doctor, en cada tipo de contravención hay que irlas enumerando a todas las que son. Hablamos entre 10, 12, 13, cada una de ellas. Perdón, no le Le decía, doctor, que en cada uno de las contravenciones, de las 7 tipos de contravenciones que existen, digamos, tenemos la de primera clase, hay la definición de qué es una contravención de primera clase, la sanción y obviamente los causales para ser sancionado por primera clase. Son entre 15, 20, todas tenemos que incluirlas en el mapa. No vamos a poner todas, vamos a O las poner, más importantes más o menos vamos a nomás. diferenciar cada uno y vamos a definir específicamente, o sea, cuáles son las diferencias de cada uno y colocar un concepto más o menos básico y sus particularidades. Las particularidades no van a ser las 15, pero si ustedes quieren poner todas, ya no hay ningún problema, pero tampoco me van a poner una, dos o tres, sino el chiste, el ejercicio es que ustedes vayan entendiendo y vayan diferenciando. ¿Qué pasa si ustedes no andan con un casco? Con un casco? ¿Qué pasa si es que ustedes no pueden andar que no tienen un cinturón de seguridad? ¿A qué tipo de contravención es? Porque eso eso ya les han delimitado en la prueba y eso más o menos ustedes van a tener una guía básica ya como un material de estudio para que ustedes puedan dar el examen final. Entonces sí sería importante que vayan delimitando y vayan sabiendo más o menos cuáles son los tipos de contravención. Si bien es cierto, no los delimiten todos, pero que sí al menos lo lean o lo vayan viendo. O sea, podemos poner las más importantes Las más relacionadas con lo que importantes, no nosotros hay ningún estudiamos. problema. Sí, Ya, perfecto. Entonces quedamos ya, así. gracias. Muchas gracias y que tengan una buena noche y ya nos vemos la próxima clase. Gracias, gracias, muy amable. Hasta luego, ustedes que pasen Hasta bien. luego. Gracias. Hasta luego. Welcome. Hasta luego, Licen, muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, buena noche.